Dios en su providencia permitió que toda la situación de estas conferencias cambiaran. Pues gracias a Dios porque podemos ser edificados por su palabra y eso es lo que siempre nosotros debemos tener en cuenta. Y no importa lo que pase, el Señor reina y tiene el control de todas las cosas. Estoy muy agradecido por cada una de sus vidas y ahorita en especial están aquí la familia. Gracias a Dios porque vinieron a apoyarnos. Y bueno, como Mark lo dijo, estos temas son bastante eh, presentes en nuestro día a día. Y vamos a hablar de la ideología de género. Yo sé que muchos lo han escuchado y algo que me llamó mucho la atención es que investigando en las páginas de género y todo este tipo de cosas del gobierno de nuestro país, toman el término ideología de género como algo despectivo. ¿Sí? Es curioso, pero esta ideología está ya completamente metida en incluso la esfera del gobierno. Entonces, que no nos extrañe lo que va a estar ocurriendo en los próximos meses y en lo que va a ir del sexenio, porque de verdad la agenda progre va a estar muy apoyada durante este tiempo, tristemente. Pero una de las cosas que tenemos que observar es que esta ideología está siendo muy aceptada, muy usada por todos los jóvenes, por todas las personas, y si no estás de acuerdo, entonces eres el malo. Y la ideología de género no solamente se refiere a la homosexualidad, es más, hay muchas agrupaciones homosexuales que se oponen a la ideología de género. Eso es algo muy curioso. Decir que estás en la agenda LGBTQ y todas las letras que le están poniendo, no es homosexualidad únicamente. Es la, perdón, es la ideología de dar libertad, dar rienda suelta a todo lo sexual. Creo que no están escuchando nada en sala. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que saber como iglesia qué es lo que podemos hacer, cómo podemos y debemos actuar en cuanto a esta situación. Vamos, pero quiero empezar esto con un texto que me ha impactado durante mucho tiempo. Quiero que me acompañen en sus Biblias, por favor, si trajeron Biblia, ¿verdad? Ahí decía en la publicidad, ahí dice en la publicidad, trae tu Biblia, no te olvides tu Biblia. Vayan por favor al libro de Isaías, en el capítulo 5, versículo, ya está, en el capítulo 5, versículo 20. Pues bueno, que está perdido. Capítulo 5, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Observen lo que dice este versículo y básicamente va a ser nuestro versículo insignia durante este tiempo. Observen, dice así la palabra del Señor. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Quiero que observen esto, hermanos. Ahorita vamos a analizarlo un poco más a profundidad, pero observen lo que dice. Y esto no es nada más para aquellos que creemos en el Señor. Esto es en el contexto de que Isaías está viendo lo que el Señor le está diciendo de su juicio contra los malvados. O sea, esto es parejo, esto es a nivel mundial. Ajá. Cualquiera que ande diciendo que lo que es malo está bien o viceversa, ay, cuando la Biblia utiliza el término ay, vas a querer, como dice en Apocalipsis, esconderte debajo de las piedras. Vas a querer hacer eso.
porque la ira de Dios se va a desatar sobre de ti. ¿De acuerdo? Y esto es porque estamos presenciando hoy en día el juicio de Dios contra la humanidad. Como lo he dicho en otras ocasiones, muchos pensamos de manera positiva, bueno, todo va a mejorar, el Señor va a permitir que las cosas cambien. No, no va a pasar eso. Las cosas solamente van a empeorar, y la ideología de género también tiene que ver con la pederastía, tiene que ver con la unión libre, tiene que ver con la homosexualidad, tiene que ver con los noviazgos. Y en la iglesia, en el seno de la iglesia, tiene que ver con la libertad sexual en la iglesia, bien, porque se está metiendo. ¿Sí? Otro de los instrumentos que tiene la ideología de género, y que lo vamos a ver más adelante, es el feminismo. Entonces, hermanos, vamos a comenzar. Y quiero preguntarles algo. A nivel mundial, ¿a qué cultura pertenecemos? ¿Saben ustedes? El mundo se divide básicamente en dos culturas. ¿Cuáles? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Levanta la mano. ¿Cuál? Occidental y oriental. Nosotros pertenecemos a la cultura occidental. ¿Qué significa esto? Pues que estamos en el lado occidente del mundo. ¿Y por qué pertenecemos a esa cultura? Bueno, básicamente la mayoría de los países en el continente americano pertenecen a esta cultura. La cultura occidental, ¿qué es? Se define como las normas sociales, tradiciones, costumbres, valores, creencias religiosas, formas de Estado, sistemas políticos, artefactos y tecnologías de Occidente. Si tú viajas a un país de Oriente, todo es completamente diferente. ¿De acuerdo? Eso es. La cultura occidental se basa en la herencia cultural de las antiguas Grecia y Roma. Y sus fundamentos son el racionalismo griego y el derecho romano. ¿Sí sabían eso? Que nuestras leyes están basadas en el derecho romano. Y el monoteísmo judeo-cristiano. Al principio la cultura occidental fue la flor del mundo. ¿Por qué? Porque estas características estaban presentes, pero sobre todo el cristianismo era parte de incluso el gobierno. Hasta que la modernidad dijo, Dios ya no importa. Algunos países de América y de Oceanía también, perdón, de Oceanía se consideran de la parte cultural occidental debido a la colonización, la influencia que esto conllevó. Me encanta porque están exigiendo que México pida a España, perdón, que España pida a México disculpas por la conquista. Pues ni España conquistó a México, y cuando fue conquistado no era México. Pero gracias a eso es que hoy gozamos de la cultura que tenemos. Entonces, hay algo que tenemos que distinguir, y es que somos muy bendecidos por estar de este lado del mundo. Porque créanme, del otro lado, muchísimas cosas ni las podrían hacer. Eso es una bendición del Señor. Pertenecer a la cultura occidental significa que tenemos una influencia y que recibimos esta influencia para que se desarrollara la promoción de la igualdad, la estructura social más plana, o sea, que la jerarquía es importante, pero no domina todos los aspectos de la vida. La ciencia, la filosofía, las creencias dieron como resultado una sociedad con ciertos valores y moral en beneficio de los individuos y las familias. Por ejemplo, en India, en el brahmanismo, si no eres de cierta estirpe, olvídalo, ni siquiera puedes aspirar a progresar. Si naciste en una zona pobre o en una estirpe pobre, pobre serás toda tu vida. Si naciste en una estirpe de esclavos, esclavos serán todos, sin aspirar. Cuando los romanos, por ejemplo, vendían la libertad. E incluso había esclavos que eran más influyentes y más poderosos que un ciudadano romano muchas veces. Entonces, esos son los beneficios de la cultura occidental, pero esto ya está en decadencia.
Eso, la ciencia, las creencias que nos dieron como resultado estos beneficios para los individuos y las familias, inició con el deterioro inició con la revolución sexual en los 70s, 60s, perdón, y hoy busca que los jóvenes y niños tengan una sexualidad libre sin importar los principios que Dios ha establecido. Está redactado un poco hacia jóvenes porque pues, originalmente era para jóvenes, ¿no? Pero abarca todo, porque también, ¿qué tal el que tiene más mujeres? Pues es el que es el más hombre, ¿no? ¿Sí? Tenemos que estar observando eso. Ahora, antes de continuar, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Gracias por este tiempo para estudiar las cosas actuales en base a tu palabra, Señor. Y te ruego, Padre, por este siervo que no está entero, Señor. Gracias porque sabemos que tu poder se manifiesta en la debilidad. Te ruego, Padre, que tú uses a este siervo inútil, que tu santa palabra sea expresada por medio de tu Santo Espíritu y nos muestre lo que hemos de aprender hoy. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, déjenlo así, ya ni le muevan al contador. Nada más déjenme verlo, está marcando horas. Entonces, ¿qué es lo que hace la ideología de género? La ideología de género ataca a la cultura occidental. De hecho, yo estoy de acuerdo con algunos teólogos cuando afirman que nuestra cultura está ya al borde del colapso. Todas las culturas han tenido un pico y un colapso. Y estamos presenciando el colapso de la cultura occidental. ¿Cómo me atrevo a decir eso? Simplemente vean cómo se está deteriorando todo. Y la mayoría de las culturas, cuando se dieron al libertinaje sexual, fue cuando desaparecieron. No sé exactamente qué va a pasar, pero socialmente eso es lo que está ocurriendo. La idea es deshacerse de los principios que Dios ha establecido y está atacando la ideología de género con el cambio, está atacando la cultura con el cambio que estamos viendo y está ocurriendo a una velocidad impresionante y es un engaño completo, cambiando toda la estructura social con los argumentos de una minoría. Porque eso de que son miles de millones, no es cierto. Los que están dentro de lo que es la agenda de la ideología de género, participando ahora con el wokismo, que es la exageración o la exacerbación de la ideología de género, técnicamente no llegan ni al 2% de la población mundial, pero están modificando al mundo. ¿Por qué? Porque pueden hacer ruido. Ahorita vamos a ver eso un poquito más a profundidad. Esta revolución ha llevado a la civilización occidental al borde del fin. Y aquello que está siendo verdaderamente efectivo, ¿saben? La mayoría de las revoluciones que hemos conocido en el mundo, ¿cómo se han librado? A punta de balazos, ¿no? Con violencia. Pues esta revolución que ha sido muchísimo más efectivo, su única arma han sido las palabras. Porque es una guerra de retórica. Hoy las palabras significan cosas completamente diferentes a lo que significaban antes. Siempre ha habido un cambio en las palabras. Resulta que de repente ves una palabra y años después empieza a tener un significado. Pero ahora esto ha ocurrido de manera muy rápida. Miguel Núñez lo llama un tren que avanza a toda velocidad y arrasa con todo. Es impresionante cómo está cambiando toda la estructura social con argumentos de una minoría. Esta revolución ha llevado a la civilización occidental a un punto de incluso lo ridículo. Ahora, ¿por qué lo llamo revolución? ¿Qué es una revolución? Es, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el cambio profundo, generalmente violento en las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. Ahorita estamos hablando de la comunidad occidental. Esto aplica a cualquier área. En este caso se han cambiado los fundamentos de la sociedad, dando lugar a lo que estamos viendo, donde si no aceptas ese cambio, eres el enemigo. Ahora, por lo general, las revoluciones van de abajo hacia arriba, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando se buscaron los derechos de los trabajadores, la revolución fue de los trabajadores contra
los dueños de la industria. Personas sin poder se rebelan contra los que lo tienen, pero esta revolución va de arriba hacia abajo, porque está siendo promovida y financiada por una élite que tiene todos los recursos para promover la ideología de género desde el poder y los medios de comunicación. Si no, vean las películas. Era muy raro que el asunto de la diversidad se viera en las películas. Hoy, y por decir dos ejemplos, personajes que eran, vamos a decir, normalmente blancos los han puesto negros. ¿Para qué? Para cubrir la cuota. Sin más ni más, en Star Wars, en una de las últimas películas, porque ya ni seguimos viendo las otras, al final, completamente fuera de lugar, una pareja de mujeres se abraza y se besa. O sea, ¿qué? Muchas películas, de hecho, Disney hoy día es el diablo, ya no puedes confiar en Disney. Disney ya no es para niños. Y tienen toda esa agenda. ¿Y qué ha pasado? Gracias a Dios, mucha gente se ha resistido y Disney ha perdido cantidades exorbitantes de dinero porque por estar metiendo su agenda a la fuerza, sus películas han sido un fracaso. Mucho cuidado con lo que consumen los niños porque por ahí es donde va. Un grupo musical de LGBT en Londres crearon una canción que se llama Vamos por tus hijos. Y abiertamente lo dicen, les vamos a enseñar, vamos a modificar su cerebro, les vamos a cambiar su forma de pensar, vamos por tus hijos. Ahora, ¿de dónde te agarras para decir esto? Bueno, los liberales, que son los poderosos, son los que mueven los hilos para este fin de expandir la ideología de género. ¿Y saben quién es el principal promotor? La Organización de las Naciones Unidas. No voy a entrar a profundidad, pero los invito a que investiguen en internet la Agenda 2030 o los propósitos para mejorar el mundo y tienen diferentes puntos, entre ellos la igualdad de género, pero si tú te pones a analizar cada uno de los propósitos para el 2030, la Agenda 2030, te vas a dar cuenta que la única manera de lograrlo es reduciendo la población. Y esto es satánico, porque a Dios le encanta su creación. Menos humanos es contra la voluntad de Dios. Vamos a continuar, ahorita vamos a ver esto. Solo quiero afirmar otra cosa. La ONU, junto con esa élite en el poder, están haciendo un experimento y el laboratorio es el mundo. Solamente nos resta ver los resultados. Esto da como resultado el deterioro moral a pasos agigantados debido a que nuestra generación hoy ya no sabe qué es un hombre o una mujer. Ya no se sabe. No sabe lo que es un matrimonio. Nuestra sociedad hoy día no sabe lo que es un papá o una mamá, lo que es un niño o una niña. Esto únicamente cambiando la definición de las palabras. Estos cambios se dan de forma rápida, enseñando a las personas que puedes alterar el significado de las palabras y que es perfectamente válido si te sientes bien con esa definición. Esta es la generación de los sentimientos. Como te sientas, está bien. No importa qué sea o qué tan absurdo. Está bien. ¿No lo han escuchado? ¿No se los han dicho? Y a los más chiquitos se los van a enseñar en la escuela. Prepárate. Prepárate, porque ya lo están haciendo. Ay, perdón. Aparte, esta revolución no tiene ninguna base científica. No hay demostración de nada de lo que dicen, a pesar de que lo dicen. Y es una ideología que se ha convertido en un experimento. E incluso están experimentando con niños. Todos estos cambios tienen como base la forma en que se siente cada persona. Esto se ha agudizado en los últimos 25 años. Hermanos, eso es bien poquito tiempo. 25 años con un abandono de la moral y los valores de la cultura occidental, lo que hizo que floreciera. En lugar de avanzar, se abrazan valores que la destruyen.
Yo recuerdo hace un tiempo, me acuerdo mucho de el cambio que se presentó en París, que se empezó a promover el hecho de que las parejas vivieran en promedio 5 años juntos y después se casaban. Órale, qué modernos decían por ahí. Hoy no puedes caminar por París sin peligro de que te asalten o te agredan, porque aparte Francia se está islamizando. Esa es otra cosa que también tenemos que observar, cómo el Islam está avanzando en los países que típicamente eran ocupados por alguna forma de cristianismo. Se pierde la identidad nacional y eso derivó también la unión libre. Y en las iglesias, ¿a qué dio lugar? Al yugo desigual, visto como algo normal, como una posibilidad más, evangelizar. Nos casamos y yo lo cambio. Por mi testimonio va a cambiar, ¿no lo dice la Biblia? Y nos burlamos de Dios en su cara. Les voy a dar algunos datos para que vean cómo estos cambios han sido tremendos y completamente opuestos a la ciencia, porque se supone que el que es más inteligente, el que es más culto, ¿en qué se basa para hacer las cosas o hacer una cosa o no hacerla? En la ciencia. Para determinar si algo es verdadero o falso, en la ciencia, etcétera. 2012, la revista Newsweek, Obama es declarado el primer presidente gay, no por serlo, sino por apoyar esta práctica. Debido a esto, en junio de 2012, en el mes del papá, en julio, es el mes del orgullo LGBT, o simplemente del orgullo, que hasta esa palabra ha cambiado. Tengo orgullo, entonces ya eres gay. Aquí en México ya estamos igual. Empezó como el día de la marcha del orgullo y hoy ya es junio, el mes del orgullo. ¿Y por qué? Y no es casualidad que sea en junio. ¿Cuál es la imagen que hay que derribar principalmente? La del hombre. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto, pero quiero que vean que no dan paso sin guarache. La situación es bastante llamativa. En 2013, Alemania incentiva a los padres a no declarar el género de su bebé al nacer para que escoja él solito más adelante. Es cuando los médicos empezaron a decir, felicidades, su bebé está bien. ¿Pero qué es? ¿Es un bebé? Sí, pero es niño o niña. No le podemos nosotros imponer ese estereotipo social. Santa pachucha. Pues si basta con verle la zona inguinar al bebé y ya sabes. Pero no. 2015. Estados Unidos legaliza el casamiento entre personas del mismo sexo. Se decidió con un voto lo que toda una nación debe aceptar. Eran 5 votos. 3-2. Uno decidió lo que era bueno para millones de personas en Estados Unidos. ¿Qué creen que está pasando en nuestro país? ¿Han escuchado la frase que si a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía? Siempre lo que ocurre en Estados Unidos va a bajar, porque copiamos la cultura. El casamiento entre personas del mismo sexo se está incluso estableciendo como un derecho humano. Y hay tantas falacias aquí. El lobby LGBT dice, es que no tenemos los mismos derechos. A ver, si vas a pedir un trabajo, ¿te lo niegan? No se los niegan por lo general. Es más, ahora se los dan más. Si te subes a un camión, ¿te tratan mal? En Estados Unidos, uno de los últimos países en realmente abolir la esclavitud, que esto se dio, no es antiguo, esto fue más o menos después de los 60, 70, los negros, esos sí eran ciudadanos de segunda. Les recomiendo vean, por ejemplo, la película Talentos Ocultos, donde 3 mujeres en un ambiente donde las mujeres eran ciudadanos de segunda, negras, que era peor tantito porque había hasta baños. También hay otra que se llama el Libro Verde, donde uno puede ver estas situaciones
baños, hoteles, restaurantes, lugares para negros. Eso es disgregar, eso es despreciar. Eso no ocurre con las personas que tienen una orientación sexual diferente o que tienen alguna disforia de género, o sea que no se identifican, tienen una confusión respecto a su propio género. Es hombre, pero se siente raro, no se identifica así. Esto, hermanos, es esta manera de decidir como se decidió y se decide el casamiento entre personas del mismo sexo, es una amenaza para la democracia y ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque aunque sea una minoría la que vota por algo, se lo imponemos a todos. ¿Por qué el gobierno tiene que pintar sus edificios o colgarles banderas de colores? Si eso no nos representa, lo que nos representa es el escudo nacional. Eso no es ser incluyente, eso es imponer por la fuerza del Estado. Ahora, esto entonces deja fuera a la ciencia. Ya no se decide de acuerdo a la ciencia de la genética, sus hormonas o la estructura de su cerebro. Ahora depende de los sentimientos. Por eso es un engaño. Por eso esta parte de la conferencia se llama el engaño de la ideología de género. Acompáñenme por favor a nuestro versículo insignia, otra vez, Isaías 5, 20 y 21, vamos a extendernos un poquito más. Dice así la palabra del Señor: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. De repente empiezan a cambiar el significado de una palabra y si tú no lo asumes, entonces tú eres el ignorante, no eres moderno, no estás de acuerdo a lo que los intelectuales están distinguiendo. Hermanos, eso son puras mentiras. Pero hay algo, lo he dicho en otras ocasiones, que se llama la ventana de Overton. La ventana de Overton es una estrategia, ustedes lo pueden investigar, es mucho más profundo de lo que lo voy a decir, pero es una estrategia en la que tú, si quieres cambiar a una sociedad, agarras algo que sea malo, lo conviertes en diverso y al tiempo se va a convertir en bueno. Y nos la han aplicado en un montón de cosas. Investíguenlo, es muy interesante porque inclusive una de las estrategias para usar la ventana de Overton para manipular a una nación es usar científicos, políticos y personalidades del mundo del espectáculo. Por eso hasta ciertos políticos tienen la fama que tienen y son tan populares como son, porque nos la están aplicando. Es pura manipulación. Pero no estamos hablando de acuerdo a la política, sino lo que dice la Escritura. Hay de aquellos que trastornan la verdad. Eso es el punto. Hay de aquellos. El juicio de Dios está sobre ellos. Acompáñenme por favor en sus Biblias a la carta de Romanos, perdón, de Pablo a los Romanos, en su capítulo 1, versículo 18. 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué significa esto? Precisamente de lo que estamos hablando. Hay de aquellos que llaman a lo malo bueno, a lo bueno malo. Hay de aquellos que alteran la verdad. Todos ellos, como dice aquí el Señor, ¿qué va a pasar con ellos? Su ira se revela desde el cielo contra ellos. Hermanos, por esto es que no podemos ser pasivos. Algunas veces me han dicho, bueno, es que hay que respetar. No, no. Respetamos a la persona. Si hay una persona con una tendencia, con una disforia de género, que no se identifica con su género biológico,
no se le desprecia, pero la imposición del cambio, eso no se permite. Hay que oponerse a eso abiertamente, porque la palabra de Dios nos dice que Dios es contra eso. Y sin miedo, ¿nos va a ir mal? Sí, definitivamente. Pero hay que cumplir lo que dice la palabra del Señor. Esta ideología promete todo tipo de libertades, pero desemboca en la esclavitud al pecado sexual. Y esto se ve, hermanos, en la iglesia, por ejemplo, en los jóvenes que están en yugo desigual o que andan de conquistadores por aquí y por allá. Se hacen esclavos de ello. Ya no pueden dejarlo. Es terrible. La dependencia a la pornografía. Platicaba con un joven que eso incluso deforma tu cerebro y por eso es un vicio que es tan difícil de dejar. Y el enamoramiento también lo es. Tengo mi novio, aunque no sea creyente, pero no importa, yo estoy con Dios. Te estás engañando. Estoy casado con una no creyente. Bueno, eso ya es harina de otro costal, pero de entrada, tu decisión de casarte estuvo mal, o de juntarte, o de tener una relación sentimental, está mal porque es contra la voluntad de Dios. Y no me vengas con que Dios te bendiga, Dios te guarde, etc. No, eso es pura hipocresía. Porque estamos actuando en contra de la voluntad de Dios. Y con Dios hay de dos sopas y la de codito ya se acabó. Donde Dios habla, nuestra opinión no cuenta. Hermanos, la santidad, y esto quiero que lo escuchen bien, la santidad va en medida comparativa a tu relación íntima con Dios. ¿Por qué sientes que Dios no te escucha? ¿Por qué sientes que Dios no te habla? ¿Por qué sientes que Dios no te responde? Porque tu santidad no es correcta. Porque no estás cuidando tu santidad. Total, unos alcoholes aquí con mi familia y tu santidad. Mucho cuidado, hermanos, la ideología de género va más allá de la simple homosexualidad. Va mucho, mucho más allá y está metiéndose en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos bombardeados por todos lados. Al principio era raro, díganme ustedes si no, en los programas de televisión, ver algún amanerado o algo por el estilo y decías, se me hace. Y no decían, ¿es que no quiere salir del closet? ¿Por qué se decía eso? Pues porque estaban escondidos. Pero hoy ya ni closet hay. Pero no solamente, hay, de verdad, hay peores maneras de perversidad que eso. Y eso es lo que promueve la ideología de género y te hace esclavo de tu pecado. Y por eso no puedes dejarlo, dejarla o dejar de hacer eso. Y no te interesa lo que diga Dios. Reflexionen en esa parte. Ustedes han escuchado muchas cosas respecto a esto, pero en el cine, por ejemplo, se nos ha mostrado que ejercer la sexualidad es el mayor logro personal. Hubo incluso en los 80s, en los 90s, una moda de películas donde los jóvenes competían por ver quién perdía la virginidad más rápido. Eso es perverso. Y eran súper populares esas películas. Hoy, la infidelidad, la homosexualidad, la bigamia, el tener pareja desde muy jóvenes, etcétera, al grado de que incluso hipersexualizamos a nuestros bebés. Todavía ni caminan y ya son dos bebés, niño, niña, ese es su novio. No, no es gracioso, eso es peligrosísimo. Los estás hipersexualizando desde chiquitos. Ya tiene 14 años, ya tiene 15. Que prueben, será paleta, para que la anden chupando. Fíjense bien, y ustedes, los más jóvenes, piensen muy bien lo que están haciendo, porque no me lo van a creer y quizás no lo van a tomar en cuenta. Pero esto que están haciendo hoy los va a impactar el resto de su vida. No es un logro personal, por eso la ideología de género es una mentira. La libertad sexual desafía el diseño divino.
se ha rebasado todos los límites establecidos por Dios para la protección de la raza humana. La revolución sexual ha desembocado en una revolución moral. Otro ejemplo, 2019, febrero. Quiero que escuchen esto. La única clínica de cambio de sexo en Londres manifestó su preocupación ante la solicitud de administración de medicamentos para cambio de sexo a niños de tan solo 3 años. Hormonización. Estoy hablando de 2019, hermanos. Esto ya creció más. Déjenme profundizar. La clínica estaba dando estos tratamientos para responder a las demandas de la ideología de género. Sin embargo, hay datos suficientes que indican que entre el 80 y el 95% de los niños y jóvenes que llegan a sufrir alguna disforia de género, que de repente se sienten que no se identifican con su género biológico, al tiempo terminan identificándose con el sexo natural. O sea, de repente te salen con que no me siento lo que soy. Pero la ideología de género dice, llévalo al psicólogo, llévalo a que lo hormonen, llévalo a que lo mutilen. ¿Y sabían que hay un alto índice de suicidio entre esos jóvenes también? ¿Por qué? Porque una vez que se les pasa, ya no hay marcha atrás. Esto no es una moda. Esto es un arma mortal en manos de una minoría que de manera satánica lo que pretende es la destrucción del ser humano. ¿Por qué? Porque cada ser humano, sea creyente o no, es portador de la imagen de Dios. ¿Y qué odia a Satanás? A Dios. Por lo tanto, nos odia a nosotros. Voy a continuar con esto. Esto que les digo ocurrió en febrero. En abril del mismo año del 2019, en la misma clínica, los médicos empiezan a renunciar porque se reportan masivamente informes de cambios de comportamientos tremendos en los niños que fueron expuestos a los tratamientos hormonales. Niños de 3 años. Las consecuencias se desconocen porque es un experimento. Todo esto y otros eventos han llevado a las personas a un cambio de forma de pensar. El daño ya está hecho, hermano. Esto no es algo que viene, ya pasó. Y va a seguir pasando. Y esto está basado en una mentira. ¿Cuál es la mentira? Que tú eres lo que sientas, como si no tuvieras un propósito. Y esa es otra de las bases de las que se agarra la ideología de género. La filosofía de que tú no tienes un propósito de existencia, entonces tienes que procurártelo. Ahorita más adelante vamos a ver eso. Pero no, el ser humano sí tiene un propósito. Y el propósito fundamental de la creación de Dios es glorificarlo a Él. ¿Cómo? Viviendo de acuerdo a lo que Él demanda. No nos lo pide, demanda. Isaías 5:20 otra vez. Quiero que se lo lleven básicamente de memoria. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas perdón, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Un caso verídico. Y quiero que vean la locura de la ideología de género y cómo se ha abandonado toda lógica en esto. Esto que les voy a citar es un caso real. Escuchen. Una mujer se acercó a una corte porque ella se sentía que era hija de Salvador Dalí. Por supuesto, le hicieron los estudios correspondientes y el estudio de ADN dio el resultado de que no había ninguna relación entre ella y Salvador Dalí. Y por más que ella insistió, no la aceptaron ni dijeron ni la favorecieron para decir que era parte de la familia Dalí. ¿De acuerdo? Es lógico, ¿sí o no? Pues si Salvador Dalí no tuvo nada que ver, pues no eres pariente de Salvador Dalí, punto.
Se acabó. Eso no cambia ni aunque te adopten, ni con una transfusión de sangre completa. Si me ayudan con ese ruidito, por favor, con una envoltura. Ahora, existen hoy personas que se hacen llamar transnaciones, porque ahí hay transespecie, transcolor, transtamaño, trans discapacitados. Hubo una persona que se quemó los ojos con cloro porque aunque veía se sentía ciega. No estoy inventando. Personas que se disfrazan como animales y quieren ser tratados como tales. ¿Por qué? Porque así se sienten. ¿Y saben qué es lo peor? Que si tú les dices que eso no es así, ¿quién está atentando contra quién? Tú estás atentando contra él. Si me siento hombre, o sea, imagínense, yo soy Manuelita Ramírez. O sea, no inventes, ni pareces, ni tienes el tamaño, ni la complexión, y la barba, que duras penas, ¿no? Pero ahí está, la calvicie. Pero como yo digo ser eso, que me siento eso, si Mark me dice, Gerardo, estás mal, el que puede incluso ir a la cárcel es Mark. Hermanos, eso es una locura. Hay un caso de una chica, no me acuerdo en qué país de Centroamérica está, pero ella decía ser de París, francesa. No sabía hablar el idioma, no tiene ninguna característica, no podemos decir del color de la piel, porque en realidad Francia es un país muy cosmopolita, hay gente de todas las naciones y hay gente de todos los tonos de piel. Eso no tiene nada que ver. No tiene papeles, no nació en Francia. ¿Cómo le van a dar los derechos de una francesa? Bajo ninguna circunstancia se los van a dar. Un caso que se menciona mucho es un doctor que recibe a una jovencita con claros síntomas de bulimia, o sea, exageradamente flaquita, no pesa más de 40 kilos y solicita una liposucción. Ningún doctor en su sano juicio se la haría, porque para empezar ni van a sacar grasa. Porque eso es lo que hacen con la liposucción, agarran y la tallan ahí donde no podemos bajarle, y de ahí sacan, y delgadito de nuevo. No puedes hacerlo, ¿por qué? Porque la vas a matar, pesa 40 kilos. La vas a matar. Ningún doctor lo haría, pero si un niño de apenas 3 años exige recibir tratamiento hormonal y los padres o médicos o cualquier otra persona se niega, están cometiendo un delito. ¿Se dan cuenta de lo ridículo de la forma de pensar del ser humano? Y eso lo manda una minoría. Y esto se está degenerando aún más en los gobiernos con personas como Irene Montero, quien fuera hace tiempo ministra de Igualdad, no sé qué clase de ministerio es ese, que dice que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con cualquiera sin importar la edad, siempre que consienta. Y viene para acá. Mucho cuidado. La agenda progre, porque también es eso, quiero ser progre, quiero estar con los de hoy. Por eso los jóvenes son rápidamente contaminados, porque son manipulables. Perdón, jóvenes, ustedes dicen que no, pero son bien manipulables. Dicen ser únicos, su estilo es único, se visten exactamente como miles de jóvenes más. ¿Qué tan único eres? No. Esta mujer, Irene Montero, en sus mítines suele llevar una playera que dice, el consentimiento es sexy. ¿A quién le gustan los niños? ¿Y por qué promueve esa ley? ¿Se dan cuenta cómo es una élite de arriba que está haciendo su revolución hacia abajo? Aguas, hermanos. ¿Pueden ustedes imaginar la corrupción que hay en su mente? Y está influenciando a nuestro país nuevamente. Todo esto son una sarta de mentiras disfrazadas de geniales ideas nuevas, frescas, que son lo mejor y lo más rebelde, diverso, tolerante, progre o woke.
el wokismo, que empezó como parte de, de la revolución que tuvieron las personas negras para su liberación, y es una distorsión de la palabra awake, despertar. Por eso ellos dicen woke. Estaban despertando para reaccionar y luchar por su libertad. Pero hoy, pertenecer al movimiento woke es llevar a la exageración todo lo que la agenda LGBT promueve, pero a la exageración incluso violenta. Si no, vean cómo se ponen las manifestaciones feministas. Y no tardan en empezar a ponerse así los de el orgullo. De hecho, suelen ser muy violentos contra cualquier cristiano que se les atraviese. Y digo cristiano únicamente, no digo religioso, porque eso es otra cosa. La reacción general ante cualquiera que no comulgue con estos pensamientos es decirle intolerante, anticuado, desinformado, arcaico. Pero esto no quita que hay principios que son universales y los estableció Dios. Acompáñenme rápidamente en sus Biblias a Génesis 1:27. Génesis 1:27. ¿Qué dice? Observen. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El propósito de Dios es la procreación y que esté por encima del resto de la creación. No, de repente dicen que ya hay personas, animales, y los animales tienen derechos. No consumas leche porque torturan a las vacas. Si no le sacas la leche a las vacas, la vaca se enferma. Eso raya en la ignorancia. No hay más de dos sexos. Veamos lo que dice ahí mismo, capítulo 2, Génesis 2, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. No existen 72 géneros como la última vez que revisé en Facebook tiene. 72. Y todavía dice fluido. O sea, un día puedo ser uno, puedo ser otro, y luego los dos, y luego, wow. Y digo wow, no de sorpresa, es como qué bárbaro, ¿hasta dónde podemos llegar? El resto de los géneros son deformaciones perversas de los humanos. El matrimonio es únicamente en un hombre y una mujer. Acompáñenme ahí un poquito más adelante, Génesis 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué dice? ¿Quién se va a unir con quién? Un hombre con una mujer. Los demás no se llaman matrimonios, se podrían llamar tal vez casamientos, tal vez uniones. No son matrimonios, pero otra vez recuerden, esto es una guerra de palabras, de argumentación. Cualquier variante del matrimonio es mala. No hay más que lo que Dios creó y su diseño es perfecto. Por eso la ideología de género es una revolución que tiene un enemigo al cual ignoran y quieren desaparecer a toda costa. Dios, porque como dijo Fyodor Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Vamos por favor al Salmo número 130. No es cierto, era el 14. Perdón, me equivoqué. Salmo 14, versículos 1 al 3. Observen. Dice, piensen en todo lo que hemos hablado y cómo esta ideología ignora por completo a la ciencia y a las cosas lógicas. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto pone las cosas bien claras, ¿verdad? No hay nadie bueno en el mundo. La ideología de género tiene muchos brazos. En la siguiente sección veremos el feminismo y lo que hoy se conoce como prodecisión. Padre amado, Padre celestial, gracias nuevamente por tu palabra, Señor, y gracias por mostrarnos, Señor, que aunque los que se dicen sabios
los gobiernos digan que algo es bueno, si no está en tu palabra, si va en contra de lo que dice tu palabra, Señor, es malo, es pecado y te desagrada, Señor. Te ruego que tú toques nuestras mentes y corazones. Que, Padre, aunque nos presionen, aunque haya multitudes que nos digan que estamos mal, Padre, si obedecemos tu palabra, estamos bien. Gracias, Señor, por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su atención.